mira, montones. Es que no se pudo utilizar el link de la vez pasada y tocó abrir uno nuevo. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, sí, señora, con mucha lluvia, mucho Ay, frío. sí, tenaz. Llueve demasiado. Está como bastante pesado el clima, ¿no? Ya toca salir es con canoa. Sí, ay, canoa, Tan exagerado. los de Providencia, esos pobres sí están, pero graves, graves, graves. ¿Qué se ríe, Fanny? Pues que exageradísimo. Me imaginé en tu moto en una canoa. No, no crea que yo le tengo canoita a la moto. Ay, chinitos, esto sí es una risa este clima. Demos gracias a Dios que nos toca estar en la casita y no tenemos que salir. Buenas noches, profe. Hola, Eso es buenas, verdad, ¿cómo profe. están? Sí. Bueno, voy a empezar por la asistencia de administrativo, a ver quiénes han llegado ya, por favor. Entonces, Angélica Peña, ¿no ha entrado? Presente, profe. Ah, bueno, qué bien. Perfecto. Laura, Sofía Cardona. Presente, profe. Ok. Nain ya llegó. En canoa, pero llegó. Héctor Julio. Hola, Buenas noches, profe, profe, buenas señora. noches. Gracias. Bueno, qué dicha. Jenny Cristina. ¿Sí está por ahí la chinita o no ha llegado todavía? Sí, su merced. Ah, sí está. Muy bien. Sebastián. Presente, profe. ¿Su merced está hoy mejor? Sí, señora. Gloria a Dios. Judy Tovar. Presente, profe. Buenas noches. ¿Cómo estás? Alexandra, Vanessa Alexandra Camelo. Ay, no mentira, sí. Buenas Sí. noches, profe. Sí, Presente. sí, sí. ¿Y Derly? ¿Derly ya llegó? Profe, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Alguien está viendo novelas? Caso Bueno, pesado. bien. Por otro lado, por recursos humanos, Derly Álvarez. No ha llegado. Gilbert. Buenas noches, presente. Buenas noches, ¿cómo estás? Lizeth Paola Gaona. No ha llegado. Madeleine Hasblady Torres no ha llegado. Y Marley. Buenas noches, profe. Aquí estoy. Hola, querida Marley, buenas noches. Por contable y financiero, Angie Catherine Gil. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Ayer su merced entró a clase? Mami, que el abuelito estaba No, no, mencionando de señora. la comida, que si puedes comunicarte con el lugar para que lleven el cambio rápido. Llama. Angie Catherine, ¿su merced estaba ayer en clase? Señora. Entonces, ¿entraste ayer? Porque No, no, señora. No entraste. Ah, ok. Angélica María Cárdenas. No, no, señora. Angélica, ¿no estás? No. Profe, ya me escribió que te había escrito,
que no se puede conectar porque aún no salió de la oficina y no tiene casi batería en el celular y la red está mal. Mejor dicho, tiene más problemas que quién sabe qué. Pero eso fue ayer, eso no es hoy, ¿o sí? No, hoy. No me ha escrito. No me ha escrito. Bueno, entonces, eso fue ayer la persona que me escribió, pero hoy no. Fanny. Buenas noches, profesora. ¿Cómo estás? Javier. Presente, profe, buenas noches. Hola, Javier. ¿Tu merced tiene esa plataforma como un lucero con el parcelador? Sí, señora, solo me falta el de anoche. Uy, qué pilera, Dios mío. José Luis. José Luis entró. Sí, señora, presente. Ok. Karen Juliet, Olarte. Presente, profe. Gracias. Lida Marina. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Joana Mosucha. Joana, ¿entró? Anoche tampoco entró. O anoche sí entró y no la vi. No me dijo nada. Bueno, muy bien. Voy a intentar entonces compartir ahora. No sé si el internet me va a ayudar. Recuerdan que les había dicho que había un video de unos muchachos que son hermanos que tienen una canción de qué difícil es hablar en español. Es una parodia. Obviamente pues ahí hay algunas palabras de grueso calibre, pues dentro de la, digamos, dentro de lo que podría llegar a ser el humor, absolutamente permisible. Lo voy a compartir con ustedes para que lo puedan disfrutar, porque pues uno se ríe bastante, porque es muy, muy evidente la situación y pues ahí están esas diferencias idiomáticas desde el punto de vista del español con otro tipo de lenguaje, también desde nuestra lengua castellana, pero en otros países. Entonces voy a compartirlo. Ustedes me dirán si lo ven. ¿Sí aparece? Sí, profe, ya. Está cargando. Ok, vamos a ver si tengo suerte, porque estos días el internet ha estado terrible y no me permite compartir nada, se queda ahí dando vueltas. Y si no, de pronto se lo podría enviar a alguien por el curso y alguien lo pudiera compartir. Porque no sé por qué. Claro que sí, profe. A Gilbert te la puedo mandar porque aquí como que se va a quedar pensando un buen rato. Bueno, sí, señora. Ahí ya está tratando de cargar. Sí, ya carga. Yo viajé por distintos países, conocí las más lindas mujeres, yo probé deliciosa comida, yo bailé ritmos muy diferentes. Desde México fui a Patagonia y en España unos años viví. Me esforcé por hablar. ¿Sí se está oyendo o no? Pero yo... Sí, señora. Sí, señora. Señora. Sí, profe. Es que está tan lento que no se puede ampliar la pantalla. Ya le dije, pero ni quitarle el aviso. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, si lo aprendes no te muevas de región. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy.
Yo estudiaba el castellano cuando hacía la secundaria. De excursión de promoción nos fuimos a las Islas Canarias. En el viaje comprendí que de español no sabía nada y decidí estudiar filología hispana en Salamanca. Terminada la carrera, yo viajé a Ciudad de México. Sentía que necesitaba enriquecer mi léxico. Muy pronto vi que con el español tenía una tara y decidí estudiar otros 3 años en Guadalajara, 4 meses en Bolivia, un posgrado en Costa Rica, unos cursos de lectura con un profesor de Cuba. Tanto estudio y tanto esfuerzo y al final tú ya lo ves. Este idioma no se entiende ni al derecho ni al revés. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español. Yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. En Venezuela compré con mi plata una camisa de pana y mis amigos me decían, ese es mi pana, ese es mi pana. En Colombia el porro es un ritmo alegre que se canta, pero todos me miran mal cuando yo digo que me encanta. Los chilenos dicen cuando hay algo lejos que está la chucha. Y en Colombia el mal olor de las axilas es la chucha. Mientras tanto en Uruguay a ese olor le dicen chivo. El diccionario define al chivo como una cabra con barbucha. Y cambiando una vocal, la palabra queda chucho. Y chucho es un perrito en Salvador y Guatemala. Y en Honduras es tacaño. Y a Jesús le dicen chucho. Con tantas definiciones como se usa esa pucha palabra. Chucho es frío en Argentina. Chucho en Chile es una cárcel. Chucho en México si hay alguien con el don de ser muy hábil. El chucho de Chucho es un chucho ladrando y por chucho a Chucho lo echaron a Chucho. El chucho era frío, lo agarró un chucho que Chucho decía, extraño a mi chucho. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español. Yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. Comencé por aprender los nombres de los alimentos, pero frijoles, poroto y habichuela al mismo tiempo. Y aunque estaba confundido con lo que comía en la mesa, de algo yo estaba seguro, un strawberry es una fresa. Y ¡qué sorpresa! Cuando en México a mí me dijeron fresa por tener ropa de Armani y pedir un buen vino en la mesa. Con la misma ropa me dijeron cheto en Argentina. Cheto es fresa, yo pensé y pregunté en el mercado en la esquina. ¿Aquí están buenas las chetas? Y la cajera se enojó. Andate a la rep, que te remil parió. Y fresas, parce, me dijo un colombiano mientras vio que yo mareado me sentaba en una silla. Hermanito, no sea bruto y apuntes en la mano. En Buenos Aires a la fresa le dicen frutilla. Yo me cansé de pasar por idiota. Digo lo que a mí me enseñan y nadie entiende ni jota. Y si ni jota no se entiende, pues pregunte en Bogotá. Yo me rindo, me abro, me voy pa' Canadá. Un pastel es un ponqué y un ponqué es una torta y una torta el puñetazo que me dio una española en la boca. Ella se veía muy linda caminando por la playa. Yo quería decirle algún piropo para conquistarla. Me acerqué y le dije lo primero que se me ocurrió. Se volteó, me gritó, me escupió y me cacheteó. Capullo yo le dije porque estaba muy bonita. Y si capullo es un insulto, ¿quién me explica la maldita cancioncita? Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrimiento, es lo que yo tengo. Y por más que yo lo intento, yo a ti nunca te comprendo. Ya no sé lo que hay que hacer para hacerte entender. La plata de mis clases no quisiera devolver. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español. Yo ya me doy por vencido, para mi planeta me voy. En España el líquido que suelta la carne la gente le dice jugo. Por otro lado, en España el jugo de frutas la gente le dice zumo. Me dijeron también que el sumo pontífice manda en la religión. Y yo siempre creí que un sumo era un gordo en tanga peleando en Japón. Conocí a una andaluza, se llamaba Concepción. Su marido le decía, concha de mi corazón. Concha de mi corazón, 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 con
Vámonos para Argentina, le dije en una ocasión. Yo lo siento, pero si me dice Concha, creo que allá mejor no voy. Pero Concha, ¿qué te pasa? Si es un muy lindo país. Hay incluso el que compara Buenos Aires con París. De mi apodo ya se burlan de la forma más mugrienta. Siempre hay cada pervertido que de paso se calienta. Y con tantos anglicismos todo es más complicado. Si traduces textualmente no tiene significado. I will call you back. Te diría cualquier gringo. Yo te llamo para atrás. Te dicen en Puerto Rico. Ojos es ice. Ice es hielo. Hielo, el color de la yema del huevo. Oso es ver. Y ver es sí. Sí es la nota que en inglés es be. Y aparte B es una abeja y también es ser. Y Sir Michael le decía a mi profe de inglés. Y el que cuida tu edificio es un guachimán. Y con los chicos de tu barrio sales a janguear. Y la glorieta es un romboy. Y le vistes con overol. Porque tiene que ser tan difícil saber cómo diablos hablar español. No es que no quiera, perdí la paciencia. La ciencia de este idioma no me entra en la conciencia. Yo creía que cargando un diccionario en mi mochila y anotando en un diario todas las palabras que durante el día aprendía, y leyendo, viajando, charlando, estudiando y haciendo amigos en cada esquina, y probando todo tipo de comida y comprando enciclopedias y antologías, yo pensé que aprendería y que con fe lo lograría. Mis esfuerzos fueron en vano. Yo creía que hablaría el castellano, pero ya no. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. En Chile polla es una apuesta colectiva, en cambio en España es un pene. Alguna gente en México al pene le dice pitillo, y pitillo en España es un cigarrillo, y en Venezuela un cilindro de plástico para tomar bebidas. El mismo cilindro en Bolivia se conoce como pajita, pero pajita en algunos países significa masturbacioncita, y masturbación en México puede decirse chaqueta, que a la vez es una especie de abrigo en Colombia, país en el que a propósito una gorra con visera es una cachucha, cuando cachucha en Argentina es una vagina, pero allá a la vagina también le dicen concha, y conchudo en Colombia es alguien descarado o alguien fresco, y un fresco en Cuba es un irrespetuoso. ¡Ya estoy mamado! Pero mamado de qué? Mamado de borracho, mamado de chupeteado, mamado de harto. This is exhausting. Yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. Ay, Señor Jesucristo, ¿sí vieron el... ¿Cómo les pareció? Ay, ¿cuál es? Señora. Muy buena, muy chistoso, profe. Sí, es chistosísimo. Es chistosísimo y... Voy a tener cuidado con lo que uno habla. Pues es que ese es el problema de la cantidad de palabras que para uno significan una cosa, pero... Como el de chaqueta, profe, ese sí estuvo denso. Dirá México, no me va a hacer una chaqueta, joder madre. Imagínense eso, esto queda uno con equivocaciones varias. Entonces pues les presenté este video que pues musicalmente está muy bien hecho y es un gran acierto. O sea, realmente hacer humor de esta naturaleza y de este tipo es bien simpático, además porque sí hicieron una investigación sobre el uso de las palabras, y el uso de las palabras justamente a ratos es un poco complejo desde el punto de vista de lo que significa cada cosa en un país diferente. Incluso pues anoche les decía que para nosotros, perdón, en muchas regiones el mismo elemento, el mismo objeto no se llama igual. Entonces, una vez yo tuve en la casa a un huésped, él venía de Italia y pues digamos que un poquito prepotente y no me gustaba de a mucho porque pues él hablaba muchas cosas de Italia y decía que en Italia todo era mejor. Claro, cada mercachifla lava sus agujas y pues él está en todo su derecho de pensar que en Italia las cosas son mejores. Igual en tema de frutas y esto, pues tal vez nosotros acostumbrados a nuestro paladar, pues encontramos que las frutas acá son mucho más jugosas, saben mucho más, son mucho más ricas, pero pues también hay paladares diferentes. Entonces, él no entendía las diferencias y entonces me dijo que la fruta amarilla, el banano, que pues ¿cómo se llamaba? Entonces yo le dije que se llamaba banano y le dije que era dulce y que era fruta. Pero que también tuviera cuidado porque banana podría significar otra cosa. O sea, banana no era que fuera esa misma fruta, sino que era un dulce pequeñito que le podían
pues ofrecer en un puesto de dulces y le mostré más o menos cuál era una bananita, esas de colores que ya creo que ya no hay, que hay amarilla, roja, verde. Y entonces me mostró en la cocina otro elemento, digamos, similar, y entonces me mostró el plátano. Y yo le dije que ese no se podía comer, pues así como con la cáscara, porque ese era diferente, o sea, a eso se le llamaba plátano. Y pues que uno tenía que retirarle la corteza, que era bien, bien dura, y que eso se hacía diferente, y que pues si estaba más verdecito era una cosa, porque con eso se hacía un patacón, pero si estaba madurito pues eran unas tajadas de plátano que nosotros hacíamos muy ricas, pero freídas. Entonces un día, y me dice, ¿y la platana? Le dije, no, esa sí no existe. Entonces me dijo, pero hay banano y hay banana, y si este es plátano, ¿por qué no hay platana? Le dije, no, porque no existe, no. Entonces dentro de su lógica no cabía. Igual no entendió el mensaje, y un día que lo dejé ahí en la casa y volví, encontré que estaba el plátano hartón en la caneca. Imagínense, lo había pelado y le había dejado sus huellitas de los dientes. Yo dije, este hombre se me está muriendo de hambre. Entonces, ojalá pueda regresar rápido a la Italia, porque me tenía hasta las orejas. Pero bueno, esas son cosas que le pasan a uno con las personas de afuera. Muy bien. ¿Qué más opiniones tienen acerca del video? Aquí, ¿cómo les pareció? Acabo de decir en México que le presten una chaqueta para el frío porque Sí. se pone rara la vaina. Se pone complicada la cosa. En Argentina también hay muchísimo problema, ¿no? El tema de coger en Argentina, que para nosotros es tomar, coger, aprender un elemento con las manos, para ellos significa otra cosa. Y el problema de estas situaciones de significados viene a partir de la condición picante que le ponen en otros países. No sé si son nosotros o somos nosotros, pero igual hay unas cosas complicadas ahí. Voy a compartir mi presentación de PowerPoint, porque ayer habíamos quedado de lectura de la oración, esta propuesta que tengo acá, que tiene obviamente toda la estructura del qué, de la acción, del quién y de las ideas complementarias. La idea sería que de pronto ustedes le jalaran un poquito a la corrección de esta oración. Es oración porque está compuesta por varias frases, y sobre esta vamos a hacer algunos ejercicios varios que nos van a permitir, digamos, tener una idea de otras herramientas a la hora de construir un texto. Entonces tenemos Diego Pérez, cantante de gran aceptación. Entonces estamos empezando con quién, cantante de gran aceptación en las zonas rurales, ofreció, ahí está el qué, digamos el verbo, perdón, ofreció lo mejor de su repertorio, que incluye desde los primeros boleros cubanos hasta las últimas composiciones de Juan Gabriel. ¿A quién? A los jóvenes representantes de los más de 100 municipios participantes en el evento, pero la información complementaria está disuelta dentro del párrafo. La propuesta es que ustedes redacten algo que esté un poco mejor y que guarde la estructura de qué, verbo, quién, complementos, o al revés, quién, acción, qué, complementos, y seguramente van a tener, digamos, una versión por cabeza. Entonces, manos al lápiz y a la redacción, y damos unos segundos para hacer el ejercicio. Cualquier tema, ¿sí, profe? Esta misma estructura, la historia de Diego Pérez. Entonces, la misma la van a redactar de nuevo, digamos con similar información. O sea, ya sabemos que Diego Pérez es un cantante, que tiene aceptación en las zonas rurales, que ofreció lo mejor de su repertorio. De pronto ustedes pueden ampliar la situación y decir que en un concierto, porque podría ser válido, que en el concierto, en el repertorio, incluyó este tipo de canciones,
¿Y a quién se lo ofreció? Porque tienen un público que es el beneficiario de la información. Entonces la idea es redactarlo con sus propias palabras, de pronto alterando el orden, pero guardando la estructura de qué, acción, quién, complementos, o quién, acción, qué, complementos. ¿Entendida la misión? Sí, señora. Okay. Sí, señora. Bien, bien. Bueno, ¿ya tenemos alguna propuesta? Yo, profe, pues yo lo hice con, bueno, la asocié, ¿te lo digo? Ajá, claro, dale. Dice, pues, dice, Diego Pérez baila en las zonas rurales del país. Tiene los mejores movimientos que incluyen desde la salsa romántica hasta la samba. Y cambia el nombre de Juan Gabriel a Carlos, a Camilo, me inventé ahí el nombre. Y puse a los adultos representantes de los más de 100 municipios participantes del evento. O sea, dejé como último complemento. Ok, pero ¿puedes plantearla de nuevo? Bueno, dice, Diego Pérez baila en las zonas rurales del país. Tiene los mejores movimientos que incluyen desde la salsa romántica hasta la samba de Camilo. A los adultos representantes de los más de 100 municipios participantes del evento. Ahí le falta algo, ahí le falta información. ¿Sí? Ahí, sí, claro. Porque si lo lees, nuevamente te voy a decir para y me dices qué concepto hay en la mitad para entendimiento de tu lector. Okay, entonces, nuevamente, Diego Pérez baila en las zonas rurales del país. Perfecto. ¿Y ahí qué dejaste? ¿Punto o coma? Coma. Tiene los mejores movimientos que incluye desde la salsa romántica hasta la samba. Y pues dice, a los adultos representantes de los más de 100 municipios participantes del evento. Ahí te falta una idea complementaria. Sí, ahí eso. te falta un conector, ¿sí? Y en la lectura te falta sugerir que es una coma, porque dices Diego Pérez baila en las zonas rurales del país y bajas de una vez la voz y es como si hubiera un punto, ¿sí? Ok. Entonces, si fuera diferente, sería Diego Pérez baila en las zonas rurales del país, pero si de una vez lo defines con una caída de voz, digamos ahí estás sugiriendo un punto, que no estaría mal. El punto no estaría mal. ¿Por qué razón? Porque es que la gracia de todas estas cosas, lo que le da ritmo a los textos es cambiar, digamos, las comas por puntos, sugerir más puntos y menos comas. Eso hace un poco más agradable la construcción de texto. Entonces no estaría mal que pusieras un punto seguido ahí. Bueno, profe, dale. Gracias. Ok. ¿Quién más tiene una propuesta? Yo, profe. ¿Quién dijo yo? Que es que no veo el movimiento acá. Fanny Castellano. Lida, Fanny y no sé quién. Lida, entonces, Lida. Bueno, profe, yo la construí así. Diego Pérez ofreció la mejor interpretación de los éxitos de Juan Gabriel y lo más sonado en boleros cubanos para los jóvenes participantes en este gran evento.
Muy bien, muy bien, muy bien. Gilbert por ahí tiene la mano levantada. ¿Quién más dijo? Gilbert, adelante. Y yo, profe. Jenny, ya voy contigo. Y Listo, José profe. también, ya voy con José. Entonces, luego le damos paso a Jenny y luego a José. Bueno, profe, yo lo escribí de la siguiente manera. En las zonas rurales, Diego Pérez, cantante de profesión, es muy reconocido gracias a su amplio repertorio musical, que incluye boleros hasta música de despecho. ¿Y qué pasó con el man? ¿Qué hizo? Ahí nos falta contar que va a hacer una presentación, o yo me lo perdí. Ah, y lo de los municipios, sí. Bueno, listo, ok. Ahí hay en parte una información que faltaría. Entonces vamos con Jenny, adelante Jenny, luego José y luego Karen. Listo, profe. Yo lo organicé de esta manera. Dice, más de 100 municipios participaron en el evento de Diego Pérez, que ofreció el mejor de su repertorio, que incluye desde los primeros boleros cubanos hasta las últimas composiciones de Juan Gabriel. Muy bien, ahí por ejemplo empiezas con el dónde, que es bastante extraño porque ese es más de 100 municipios y luego vas con otra información, pero digamos es clara la propuesta temática. Desde que en sus cabezas esté que se juega con esas 5W y que el verbo va aclarando la situación, eso les va a aportar bastante. Vamos con José y luego con Karen. Gracias, Jenny. Listo, pues yo escribí, Diego Pérez es un vocalista muy popular en los pueblos aledaños a la ciudad, comparte lo mejor de su lista, en la cual cuenta con temas cubanos hasta los últimos lanzamientos de Juan Gabriel. A los muchachos que viven en los cientos de municipios cercanos que tuvieron intervención en el acontecimiento. Bien, ahí lo único en lo que no estaría de acuerdo es en el lo cual. Ese es el loísmo, el leísmo, que la puedes reemplazar. Elimina el lo y vas a ver que la oración tiene un poquito más de ritmo. En el que dice en el cual cuenta. Sí, sí, sí. O sea, elimina el cual. ¿Puedes leerlo? Sí, señora, entonces quedaría bueno. Diego Pérez es un vocalista muy popular en los pueblos aledaños a la ciudad, comparte lo mejor de su lista, cuenta con temas cubanos hasta los últimos lanzamientos de Juan Gabriel, a los muchachos que viven en los cientos de municipios aledaños que tuvieron intervención en el acontecimiento. Ok, ahí después de comparte lo mejor de su lista debería pasar algo, porque la información como que salta, es como si tuviera uno un hueco en la calle, entonces piensa qué puedes lograr ahí para que el párrafo vaya un poquito más, o digamos la oración vaya un poquito más suave, ¿no? Como con más mantequilla. Ahí podría, digamos, cambiar, digamos, ahí pues cuando finaliza lista va una coma, podría poner de su lista y cuenta con temas, o sea, agregar el y, o claro, no aplicaría. Los conectores, claro que sí. Es que los conectores son los que le dan la facilidad al texto de ir planteando distintas situaciones y de ir poco a poco mostrando, ay, ¿qué tal ustedes están oyendo a mi perrita roncar? ¿Sí la sienten? Sí, profe, está profunda con este Sí, se escuchó. Qué pena, pero es que está roncando durísimo y como puse este micrófono, upi, mamá, no ronques, vidita. Sin roncar porque los niños, ¿qué hago? Los despiertas. Ay, qué pena con ustedes. Ella Lida está muerta de la risa. Entonces, cuando utilizamos nosotros conectores, eso nos da la posibilidad de tener una mejor, digamos, como un texto como más hilado, más coherente, con mucho más ritmo. Entonces, ahí es ahí la riqueza del conector. Muy bien, bueno, entonces vamos con Karen y luego allá José sigue trabajando su texto. Ay, ¿qué se me hizo Karen?
Se me voló. Karen, ¿su merced va a participar en el programa? Bueno, se me fue. En todo caso, el ejercicio es justamente ese, tratar de identificar cómo vamos a construir estas oraciones con todas las posibilidades del mundo desde el punto de vista de la estructura básica. Entonces, ya hicimos este ejercicio. Trate de escribir con el mismo, digamos, con la misma información, utilizando el esquema del quién, verbo qué y los complementos de dónde, cómo y cuándo. Estamos haciendo el ejercicio sobre la teoría de las 5W. Recuerden que si empezamos con quién, podríamos complementar con qué más las demás informaciones. Entonces, por ejemplo, aquí Diego Pérez, que es quien ofreció, verbo, lo mejor de su repertorio, que a los jóvenes representantes de los más de 100 municipios participantes en el evento, y ahí está mencionando el quién. Se complementa la información adicional con el para qué, con el dónde, con el cuándo y con el por qué. Esa sería una estructura completamente clara para la redacción. Entonces, Mariluz pidió un lápiz para escribir. José robó una libra de arroz para dar de comer a sus hijos. Es más o menos la misma estructura. Ella cantará temas de Arjona en el festival. Entonces, como ustedes ven, sería también una técnica para la titulación. Fulano de tal cantará temas de Arjona en el festival. Es bien interesante la estructura porque es muy clara, es muy sencilla y nos deja una prevención frente al desorden que ayer bien lo mencionaban ustedes, que se podría llegar a plantear al plantearle el esquema, valga la redundancia, de se venden chaquetas para hombres de cuero o suéteres para bebés de lana. ¿Qué cosa también hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando escribimos? Cuando tenemos un párrafo, el párrafo es la estructura más amplia. Entonces recuerden que va la palabra unida a otras palabras, y cuando adquiere sentido, esa unidad mínima con sentido completo se llama frase. Las frases unidas hacen oraciones y las oraciones que por lo general están separadas por punto y cambia el sentido en la siguiente oración, conforman o construyen los párrafos. ¿Qué le da ritmo a esto? Buscar que sea el mismo número de frases y adquirir un ritmo. Adicionalmente, los que tienen niños y los que de pronto recuerdan el tema de los patrones, se puede buscar un patrón que sea frase corta, frase larga, frase corta, frase larga, o elegir frase larga, corta, corta, frase larga para construir una oración. Cuando yo construyo así, como con determinado ritmo, al mismo tiempo, la escritura va a tener un carácter diferente, es mucho más fácil de leer cuando el lector toma mi escrito y encuentra esto. Entonces, la idea sería que en este momento se construyeran una oración que tuviera por lo menos 6 frases y que pudieran intercalar el patrón que ustedes quieran. Frase larga, frase corta, frase larga, frase corta, frase larga, frase corta, o al revés, el patrón que ustedes quieran, pero donde combinen lo largo de las frases, o cortas o largas, y hagan un patrón. ¿Me entendieron el tema del patrón? Es que aquí en la distancia es un poco difícil de explicar. No, señora. Más o menos, profe. ¿Más o menos? Profe. Bueno. No, profe, yo un no lo ejemplo, entendí. profe. ¿Nos podría dar un ejemplo? Claro que sí. Entonces voy a redactar. Hoy hace frío. Punto. Parece que el clima no tiene tregua. Entonces, hoy hace frío es una frase corta. Parece que el clima no tiene tregua, frase larga. ¿Cuánto va a durar? Podría denominarse una frase larga. Basta ya, frase corta. Cuando yo uno todas esas ideas, le estoy dejando
un ritmo y como un toque de misterio a lo que estoy escribiendo. ¿Ya lo entendieron? Sí, señor. Más o menos. Más o menos. Sí, señora. Entonces, Más o menos. busquemos otras alternativas. Entonces, propónganme un tema porque es que a veces la cabeza como que se me quema, se me queda por ahí y no puedo contar, y fuera de eso no tengo un esfero. Propongan un tema. De esta tragedia de San Andrés. Ok, entonces espérenme, yo busco un esfero porque el que tenía acá se le fue la mina. Un minuto. Ok, entonces voy a empezar a redactar. Entonces, con el paso de las horas, coma, la tragedia de San Andrés y Providencia, coma, evidencia gran devastación. Entonces, ahí digamos, ya combiné con el paso de las horas, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 palabras. La tragedia de San Andrés y Providencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es un poquitico más larga, pero podría ser más sensible a nivel de diferencia entre una y otra. Evidencia, gran devastación, es solamente 3. Entonces, ahí, ¿qué estoy haciendo? Combinando frases largas con frases cortas para que la oración quede bien escrita. Son muchos los damnificados. No hay energía. El agua aún invade lo que antes fue una vivienda, un local de comercio o que no me está escribiendo acá bien. Dice, con el paso de las horas, la tragedia de San Andrés y Providencia evidencia gran devastación. Son muchos los damnificados. No hay energía. El agua aún invade todo lo que antes era una vivienda, un lugar de comercio, un recinto de servicio. ¿Qué más le ponemos? O un lugar apacible que abraza el comercio. ¿Se alcanzan a notarlo? O sea, aquí yo lo que tengo es combinación de varios largos de las frases. Entonces, lo que debería hacer es, esto voy a tratar de pintarlo aquí y tratar de establecer patrones. Corto, largo, largo, corto, largo, 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 corto.
No sé si lo alcanzan a ver acá. Lo acabo de pintar. Hagan de cuenta que estas barras que les voy a presentar son extensiones de frases escritas que conforman una oración. Entonces, es que no tengo el resaltador acá. ¿Sí lo alcanzan a ver? No, profe. Profe, ¿no es más fácil si envía esa foto al WhatsApp? Ah, bueno, listo, sí. Gracias por las ideas, porque es que a veces... Que es que ahí como usted está compartiendo pantalla, entonces aparece un recuadro demasiado pequeño. Y demasiado pequeño y no se ve, sí. Bueno, la capacidad descriptiva debería aflorar en mí. ¿Cuál es la idea? Que cuando concibo mi texto, el texto pueda estar construido a partir de frases que no todas tienen la misma extensión, ¿sí? La gracia, digamos, para poder dar... ahí creo que se va a ver mejor. Para poder dar ritmo al texto es la combinación de patrones. Entonces, esa combinación de patrones puede ser frase larga, frase corta, frase larga, frase corta, o al revés. Frase corta, frase larga, frase corta, frase larga. O puede ser la combinación de largo, largo, corto, corto, largo, largo, corto, corto. ¿Ya me entendieron cuál es el ritmo? Imposible que no. Sí, profe. Sí, señora. Entonces, ahí como está en la foto que les estoy enviando un patrón que tiene una frase corta, ¿sí? Luego viene una frase larga, una frase larga, una frase corta. Nuevamente vuelvo al patrón de frase larga, pero le aumento otra larga y una corta. Digamos que este patrón puede ser caprichoso en mí, no necesariamente tiene que ser así. Lo que implica aquí, o sea, lo que hay que tener en cuenta es que cuando combino frases, no todas deben tener la misma extensión, ¿sí? O no todas son enumeración de palabras y separo con comas porque la redacción me queda tipo Chavo del 8, sino que lo que tengo que hacer es combinar el largo de las frases. Entonces dice, con el paso de las horas, la tragedia de San Andrés y Providencia evidencia gran devastación. Entonces ahí tengo una frase corta y una larga. Con el paso de las horas, corta, la tragedia de San Andrés y Providencia evidencia gran devastación. Esa fue larga, ¿sí? Son muchos los damnificados, frase corta. No hay energía, corta. El agua aún invade todo lo que antes fue una vivienda, larga, un lugar de comercio o un recinto para servicios. Y ahí nuevamente vuelvo a corto. Lo que quiero que ustedes noten es que cuando uno piensa en la extensión de cada una de esas frases, logra ritmo y mayor impacto dentro de la construcción del texto. ¿Ya encontraron la idea central? Sí, señora. Ok. Entonces, el impacto del párrafo estaría en una oración muy corta en medio del párrafo. ¿Qué otra función podría ser esa oración corta en medio de esa oración, por decirlo así? ¿Sí? Porque saben que las oraciones construyen párrafos. Entonces, ¿esa parte está clara? ¿Cómo es el tema de las palabras, las frases, las oraciones y cuándo se hace un párrafo? Sí, señora. La palabra es la unidad mínima, ¿sí? Que además a veces tiene sentido completo, que eso ya lo hemos visto. Hola, me gustas, es una frase muy corta con 2 palabras apenas, ¿sí? Pero yo también podría decir, reemplazando ese mismo sentido, podría decir, todo lo que eres me encanta. Y ya, todo lo que eres me encanta. Entonces ya tengo 6 palabras construyendo una frase. Ahora, la frase también es la unidad mínima con sentido completo. Es decir, tengo toda una expresión
Ahí van los qué, los quién, las acciones, los complementos, los conectores, porque justamente la frase debe significar algo. Por eso es que nosotros tenemos que tener una claridad absoluta en que las frases realmente digan algo. Y que al concatenar una con la otra frase, que fue lo que le pasó a nuestro compañero, que no sé quién era, el que creo que era José, no me acuerdo, que dije falta algo ahí, porque llega hasta un punto la redacción y de un momento a otro salta, y en el salto se quedó una parte de la información, y ahí es como cuando uno va por una carretera que siente que tiene huecos y uno se va por el vacío, porque no hay información que una frase con la otra, y entonces la oración queda sin sentido. Entonces lo que buscamos es que las frases tengan sentido, que las frases se construyan con este ritmo, cortas, largas, largas, cortas, y ustedes hagan el patrón que ustedes determinen, pero que a veces esas frases sean lo suficientemente fuertes que le den ritmo a lo que están construyendo a nivel de texto, que le agreguen impacto. Entonces, no solamente se adquiere el ritmo en esa combinación de largo, corto, corto, largo, como ustedes lo quieran, como ustedes lo sientan, como el lápiz les vaya dando la redacción, sino que en medio puede haber ideas que son absolutamente contundentes. ¿Sí? Si estuviera en San Andrés, podría decir... mi corazón se arruga, o tengo el alma devastada. Entonces hay una frase corta que resume todo lo que sería el sentimiento que podría estar teniendo esa persona o la información relevante que pudiera llegar a constituirse como en un foco de mi redacción y objeto de la frase. Vamos a adelantar aquí un poquito y aquí hay un ejemplo. Dice, amigo suscriptor. Esa es corta. Ahora usted puede realizar sus pagos mensuales en nuestras nuevas oficinas regionales. Ahí está mal escrito. Ubicadas más cerca de su casa. El pago oportuno de su cuota le da muchas ventajas, entre ellas descuentos, horas adicionales gratuitas y prioridad en la atención de nuestros operarios. Esto podría llegar a ser una propuesta de texto con carácter comercial. Entonces, ¿cuál es el eje central de esta propuesta? Amigo suscriptor, ahora usted puede realizar sus pagos mensuales en nuestras nuevas oficinas regionales ubicadas más cerca de su casa. El pago oportuno de su cuota le da muchas ventajas, entre ellas descuentos, horas adicionales gratuitas y prioridad en la atención de nuestros operarios. ¿Cuál es la idea central de este escrito? El pago. El pago. Correcto. Entonces, el pago como eje central es el que me abre las puertas a que me den descuentos, a que tenga horas adicionales, a que lo pongan a uno en una lista específica de atención, y fuera de eso, ese pago se puede realizar en unas nuevas oficinas, ¿correcto? Entonces, el núcleo o idea central justamente es el pago oportuno. Ese es el centro de todo. Entonces, yo tengo que focalizar mis escritos. Quiero decir, ¿qué es lo que yo quiero producir en el lector? Nuevamente estamos con la misma temática de su ensayo. ¿Qué es lo que yo quiero producir en el lector? Que pague oportunamente. El que pague oportunamente le da otros beneficios. Eso es lo que hace la publicidad de manera frecuente en la redacción, que es, por lo general es sumamente corta. Ahora, si aquí lo redacto de otra manera, aquí voy a ser mucho más clara con la idea central o núcleo. Amigo suscriptor, ahora usted puede realizar sus pagos en nuestras nuevas oficinas regionales ubicadas más cerca de su casa. Sáquele provecho al pago oportuno, por eso lo puse en mayúscula sostenida. Así puede beneficiarse, reciba descuentos, horas adicionales gratuitas y prioridad en la atención de nuestros operarios. Como ustedes ven,
Esto está escrito a partir de frases cortas y frases largas, que es lo que le da ritmo. Amigo suscriptor, corto. Ahora usted puede realizar sus pagos en nuestras nuevas oficinas regionales, largo, ubicadas más cerca de su casa. Esa no es ni larga ni corta, es intermedia. Sáquele provecho al pago oportuno. Es fuerte porque está entre puntos, entonces está resaltando, es punto seguido, corresponde a la misma idea, digamos aquí no hay un cambio de temática, el punto aparte haría que yo cambiara la temática, pero aquí ahí es punto seguido, como quien dice estoy dejando en el núcleo central la idea que me lleva a mí a entregar este texto a todo el mundo y a motivar una acción por parte de quien reciba la información. Así puede beneficiarse, corto, reciba descuentos, corto, horas adicionales gratuitas, cortas, aunque no haya una coma, la I hace la función de separar y es nuevamente corto. Y prioridad en la atención de nuestros operarios. Ahí nuevamente volvemos a la frase larga. ¿Entendido el ejercicio? Sí, señora. Sí, señora. Ok, Sí, entonces señora. ya tienen muchas herramientas para poder escribir y esto es a lo que uno más o menos dice definitivamente más puntos, menos comas, busque el ritmo a partir de la estructura que va a utilizar con el juego que quiera. Uno es único e irrepetible dentro de esa redacción y uno puede lograr esta fuerza en el texto a partir de esa combinación. Creo que no lo sabían porque normalmente el que no tiene una información para redactar, digamos desde el punto de vista profesional, no sabe que la combinación de los largos de las frases hace que su texto sea mejor. Entonces miren a ver por dónde sacan tijeras, por dónde está el núcleo central. Esa idea de, digamos, si hay que enamorar a alguien a partir de un escrito, en ese enamoramiento yo puedo decir muchas cosas, ¿sí? Pero todo va a estar en un eje central. Enamórate, enamórate, enamórate. O mírame, o tenme en cuenta, o lo que sea. Siempre hay una focalización en medio del texto y es la idea central, el núcleo, el foco de la información. Entonces, como técnica, pues ya vimos, entonces, más puntos y menos comas, un método para mejorar la lectura del texto, facilitando el proceso al receptor de la información. Leer así se hace mucho más atractivo. Entonces, eso lo tienen que revisar en su ensayo porque de alguna forma les va a aportar claridad en ese escrito y adicionalmente va a elevar el nivel del escrito. Convertir una larga oración en varias frases separadas por punto es otra de las características que pudiera llegar a tener. ¿Sí? Tengo frío, no me siento bien, los días no son chéveres. Y de ahí en adelante podría tener una frase larga para tratar de ilustrar a mi lector sobre lo que me pasa, ¿sí? Más o menos esa es como la temática. Entonces ahora vamos a ver los párrafos. Entonces ya sabemos que un párrafo está compuesto por varias oraciones. Y siempre hay un juego, digamos, como de 3. Un párrafo sería interesante si tuviera no más de 4 oraciones. Y obviamente estoy viendo que las oraciones se hacen combinando unas 4 o 5 frases, ¿sí? Esa es la estructura de los textos. El párrafo analítico o lineal, y esto aporta al tema de la lectura crítica, esto lo tiene uno que tener en cuenta cuando hace lectura crítica, se caracteriza por estar encabezado por una oración que contiene la idea central y las oraciones que siguen son netamente complementarias, amplifican o precisan el contenido. Vamos a ver entonces un ejemplo de esto. Dice, la responsabilidad es la virtud más excelsa que pueden poseer los seres humanos y que nos identifica como personas. Ella es la que hace que el hombre busque la superación, que ame a sus semejantes, llámense hijos, padres, hermanos o amigos, que desarrolla el sentimiento de la solidaridad y la convivencia humana. Entonces, aquí en el párrafo analítico,
esa primera idea central o la idea central va de primero, ¿sí? La planteo y luego voy adicionando información. ¿Entendido el párrafo analítico? Sí, señora. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver el sintético o el envolvente, que es otro tipo de párrafo. Entonces, este párrafo se caracteriza porque la idea principal solo aparece en los últimos renglones como conclusión. Siempre van precedidos de una descripción de circunstancias, que son complementos que progresivamente van integrándose uno a uno para dar sentido. Entonces, la conclusión de todo va a estar al final. Primero me van a dar información y toda esa reunida me va a llevar a concluir lo que pasa al final. Entonces, veamos el ejemplo del párrafo sintético o envolvente. A pesar que había perdido a todos sus hijos en la guerra y que su esposa había muerto tempranamente, a pesar que había fracasado en algunos negocios llevándose de paso gran tajo de la fortuna, a pesar de que vivía en la más completa soledad, perdido en la inmensidad de su casona, solo acompañado por 2 criados, a pesar de todo ello, don Adriano mostraba siempre una tranquilidad de ánimo envidiable. Como quien dice, tenía muchos motivos para ser infeliz, muchos motivos para estar sumido en la depresión, pero él muestra, a pesar de todo eso, una tranquilidad y un ánimo sin igual. ¿Dónde está esa gran conclusión? Al final. Al principio me dan la información. Perdió a los hijos, la esposa murió temprano, fracasó en los negocios, perdió la fortuna, vive solo, vive en una casa muy grande, lo acompañan 2 personas, pero pues tal vez ellos no son la razón de sus días. Entonces son muchos motivos para llevarme a pensar que don Adriano, además de todo eso, siempre está de buen ánimo. Entonces, eso es a lo que se le llama el párrafo sintético o envolvente. Entonces, el anterior se llama párrafo analítico o lineal. ¿Y ese por qué se caracteriza? Porque tiene la idea fundamental o central de primero y lo demás que va escrito como complemento en esos párrafos es información complementaria, ¿sí? Como quien dice el qué y luego información complementaria. En el caso del párrafo sintético o envolvente, son todos los datos que me llevan a una gran conclusión. Ahora hay otro tipo de párrafo y es el que se denomina el párrafo completo. Este tipo de párrafo es el que más complejidad representa para el lector y la idea central puede estar en cualquier parte. No se sabe si está al principio, si está en la mitad, si está en el final. Eso es un recurso bastante literario, es un recurso que utilizan los escritores que saben de estas temáticas y entonces uno no lo encuentra con facilidad en los textos coloquiales, en los informativos, no lo encuentra por ahí, sino simplemente lo encuentra en la literatura. Ellos son especialistas en esto. Entonces vamos a ver el ejemplo de un párrafo complejo. La Madonna está cavilosa. Su disimulo es incompatible con mi paciencia. A ratos he querido reducirla con amenazas, hablarle de Barrera y de los enganchados, obligarla a revelar todo. Otras veces, desligado de la esperanza, intento resignarme a los caprichos del destino, a la fatalidad de los sucesos sobrevivientes, dándoles la espalda por sentirlos llegar sin palidecer. Eso lo escribe José Eustacio Rivera en La Vorágine. ¿Cuál es el eje central de esta construcción de texto? Ese texto me parece, profe, que es como más descriptivo. Sí, digamos que no importa que sea descriptivo o argumentativo, de lo que estamos hablando es de la naturaleza del párrafo. O sea, tenemos un párrafo sintético, un párrafo complejo, y en este caso el párrafo complejo es el que no nos deja ver muy claramente dónde está el foco de la información, ¿sí?
así sea descriptivo, así sea argumentativo, así sea narrativo, o sea, no importaría. Pero el eje central, ¿dónde está? En el Profe, para mí es intento la por paciencia. resignación. En lo que quiere lograr. En lo que quiere lograr. ¿Quién más dijo otra cosa? Alguien había hablado de la paciencia y otro... Yo, otra... Gilbert. Como Gilbert. los caprichos. Fanny dijo los caprichos. ¿Qué más? El intento por resignación. La resignación. Los valores. Los valores. Bueno, se los dejo para mañana. Mañana me cuentan qué pasa con esto. ¿Dónde está la idea central? De pronto, si leen cuál es la historia de la vorágine, bueno, pues claro, aquí la idea es identificarlo a partir del párrafo complejo, pero como está entre otras cosas descontextualizada, que es la situación compleja, ¿no? Porque cuando yo la tengo unida a otras redacciones, a otros párrafos, pues normalmente puedo encontrar un poquito de mayor claridad ahí. Entonces vamos a buscar cuáles, van a pensar en esa y mañana me cuentan, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces ahí viene el tema de los conectores, que también me han pedido el tema de los conectores. Entonces, ¿qué es un conector? Un conector es una expresión conjuntiva o de enlace. Cuando es conjuntiva es que agrupa, obviamente el enlace es la conexión o la interconexión entre varias ideas que van unidas unas con otras. Entonces, relaciona, ese es el papel que cumple un conector dentro de la redacción, relaciona una oración con la otra. Cuando yo veo que el texto se me cae, cuando yo veo que de pronto cambiamos de tópico y no avisamos cómo y hay un vacío en la información, tengo que buscar un conector. Necesariamente hay que buscar un conector que me lleve a pensar que lo que planteé primero tiene relación con lo que voy a plantear después, ¿correcto? Si anteceden a una oración interrogativa, digamos, estos conectores deben ir en posición inclinada. Entonces, aquí hay muchos, pero, pues, ¿quién era que me había dicho de los conectores? Que lo tengo acá anotado. Pues yo mencioné si había algún límite, profe. No sé, de conectores. Nadie me había preguntado acerca de los conectores. Y también, sí, fue un caso sentido. Entonces, yo también, por ejemplo, sí, entonces, Gilbert, hay varios. Entonces, mira, pero, pues, ¿por qué? Entonces, en efecto, aunque, además, según eso, entre tanto, finalmente, en consecuencia, entre otras cosas, de lo contrario, asimismo, en resumen, de otro modo, sin embargo, no obstante, con todo, de otra manera, como quien dice, voy buscando frases que permitan, porque estas son frases cortas, frases que permitan conectar una idea con la otra, ¿sí? Darle sentido. Darle sentido, exactamente. Y esto es lo que me da variedad en la lectura. Yo no necesariamente tengo que utilizar el mismo conector. En la oralidad se llaman muletillas, porque la persona siempre está tratando de unir un pensamiento con el otro y media entre los dos pensamientos una muletilla. Entonces, los argentinos normalmente le meten el no, nada, o sea, hay que eliminar las muletillas y solamente utilizar el una sola vez y luego recurrir al uso de conectores con una gran cantidad que nos ofrece nuestra lengua castellana, que nos permite agrandar ese texto y darle una mayor claridad. También están obviamente las preposiciones, el a, el ante, bajo, con, contra, de, desde ese punto de vista, hacia, donde vamos, hasta para por, según, sí, sobre y tras. O sea, la lista de conectores es amplia. ¿Ya le tomaron foto a esta y ya la tienen presente? Sí, profe. Sí, señora. Listo. Sí, señora. Correcto, muy bien. Vamos avanzando de manera importante. Entonces aquí están las preposiciones.
ante esta situación, bajo estas circunstancias, con la ayuda de, contra viento y marea, de o desde este punto de vista, dirigidos hacia la información que estamos persiguiendo, hasta este punto, tal cosa, para poder entender, por consiguiente, según la información recibida, si así fuera, sobre todo tal cosa, tras del hecho, tal cosa. Entonces, las preposiciones también hacen el papel de conexión. Y llegamos a los signos de puntuación. Los signos de puntuación son absolutamente necesarios. Entonces, esos signos de puntuación tienen obviamente un papel dentro de mi texto, y dentro del papel, pues cada uno obviamente tiene que identificar cómo es que se van usando. Entonces, aquí tenemos el punto, el famoso punto. Entonces, el punto a veces es enemigo de las personas. Yo no entiendo por qué, y son muy amigos de la coma, pero al punto como que no lo quieren mucho. Entonces, en el punto tenemos 3 tipos de punto. El punto aparte separa los párrafos, ¿sí? Se supone que cuando yo utilizo el punto aparte es porque voy a cambiar de temática y la nueva oración o el nuevo párrafo va a hablar de otra cosa, ¿sí? Por lo general, si nosotros organizamos palabras, frases, oraciones, párrafos, varias oraciones me van haciendo un párrafo, ¿sí? Entonces, cuando voy a poner un punto aparte es porque cambié de temática totalmente. Ahí podría utilizar el recurso del intertítulo para cambiar de temática y ayudar a ese punto aparte a que realmente haga su función, para que sea mucho más claro para el lector. Ya cambié, ya ahora voy a hablar de otra cosa. Ya todo lo que tenía que ver con las temáticas anteriormente mencionadas, ya agoté todo lo que tenía que decir. De aquí en adelante lo que viene es otra información. El punto seguido es el que utilizo entre frases. Entonces, separa, digamos, oraciones que pertenecen a un mismo párrafo. Al usarlo se sigue escribiendo en el mismo renglón, no hay separación desde ningún punto de vista, ¿sí? Y el punto final es el que le pone punto final a la situación. Ese todo el mundo lo identifica. Cuando estábamos chiquitos teníamos compañeros que escribían ese punto final tan grande como esta bolita que yo puse aquí. Y eran unos puntotes. Yo no sé si a ustedes les tocaron compañeros así o ustedes mismos utilizaron el recurso del punto final, pero era una cosa así gordota, 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 gordota. Entonces, sirven los puntos para marcar el fin de una frase, para proporcionar al lector una pequeña pausa donde puede respirar. Hay que tener en cuenta que después de cualquier punto, sobre todo punto aparte y punto seguido, se inicia con mayúscula, cosa que a veces se omite, y se usa siempre después de una abreviatura. Cuando yo digo adjetivo, para no escribir toda la palabra adjetivo, puedo dejar una abreviatura que ¿cuál sería? La abreviatura de adjetivo. ADJ. ADJ, punto, ¿correcto? Etcétera, ETC, punto. ¿Sí? Van 3, ¿no, profe? Señora. En el etcétera van los 3 puntos suspensivos, ¿no? No. No. Yo juraba que sí. O no, así me lo enseñaron. Te lo enseñaron, no van así, ya vas a ver cuándo se usan los 3 puntos, o sea, cuándo se usan los puntos suspensivos. Bueno, está claro entonces, después del punto siempre viene una mayúscula, ¿cierto? Y luego de una abreviatura siempre se cierra con punto, ¿correcto? Bueno, muy bien. Entonces esos son los puntitos, no tienen, digamos, como complicación. Los dos puntos van siempre indicando una hora. Por ejemplo, las 8:30, no es 8.30, sino 8, 2 puntos 30. En el encabezado de las cartas, apreciado señor, 2 puntos, distinguido ministro, 2 puntos.
siempre van los 2 puntos allí. Y después de unas palabrejas que son, por ejemplo, referencia o que corresponden a abreviatura del ref. En ese caso, no se utilizaría un punto, sino los 2 puntos, porque es abreviatura de referencia, pero como referencia va con 2 puntos, no hacemos caso de la regla anterior, ¿correcto? Entonces, referencia, 2 puntos, asunto, 2 puntos. Eso se utiliza obviamente mucho en el tema empresarial, en las cartas. ¿Dónde más se utilizan los 2 puntos? Entonces dice, después de la palabra que antecede a una cita, 2 puntos. El autor afirma lo siguiente. El desarrollo de los pueblos de América Latina aún está lejos de alcanzarse. Eso fue lo que dijo fulano de tal. Aparte de esto, digamos que, pero pues ahí no lo escribí para no confundir tanto, como lo dijo alguien, el desarrollo de los pueblos de América Latina aún está lejos de alcanzarse, debería ir entre comillas, ¿correcto? Entonces, cuando voy a sugerir que alguien dijo algo, es decir, estoy haciendo uso de una citación textual, es que la señora me dijo, 2 puntos, usted está loca. Eso va entrecomillado. Empieza con mayúscula. ¿Correcto? Y la señora me dijo 2 puntos. Muy bien. ¿Dónde más van 2 puntos? Después de las palabras que anuncian enumeración. Entonces, cuando utilizo en este caso, dice la descripción interna de la casa es, entonces ahí voy a describir 4 alcobas, coma, 2 baños, sala comedor, cocina, garaje y depósito, punto. Los avisos clasificados tienen la tendencia a unir palabras para que cueste menos, ¿no? Entonces, cuatrialcobas, me inventé una palabra. Pero así lo encuentro uno en los clasificados. Entonces, bueno, a lo que vamos es a la enumeración. Entonces, en los casos de enumeración, cuando voy a enumerar, antes de empezar a enumerar, tengo que inscribir los 2 puntos y ahí sí comienzo a decir qué cantidad de cosas tiene mi descripción. Después de cualquier palabra, frase u oración que requiere explicación. Los hechos ocurrieron así, 2 puntos, a las 3 de la mañana. Ahí realmente los puntos suspensivos son recreación, pero ahí sí van, digamos, los puntos suspensivos, pero ya voy a explicar por qué. Es para no seguir explicando o dando información adicional en este tipo de caso, ¿correcto? Entonces, ya tenemos, ¿cuándo se escriben los 2 puntos? En medio de las horas, ¿cuándo más? Después de la palabra ref. Después de la palabra referencia o de la abreviatura ref. Ajá. Para hablar de alguna descripción. Cuando voy a describir, cuando voy a dar una afirmación. Sí, una afirmación, una enumeración. Un asunto, correcto. Esos son 2 punticos. Muy bien, están muy atentos y muy queridos. Y aquí viene una parte, digamos que tiene un tinte medio jurídico. Siempre que ustedes estén escribiendo en un texto que de pronto en sus compañías tienen la obligatoriedad de hacer conocer unas determinadas decisiones que se tomaron en la organización, después de las siguientes palabras siempre van los 2 puntos. Decreta, resuelve, certifica, informa, hace saber, acuerda y ordena. A esto los juristas lo llaman, ay, se me olvidó cómo se llama. Digamos que hay una parte expositiva, que es la exposición de motivos, ya me acordé, y luego viene una resolutiva. Siempre que hay una resolutiva,
aparecen estas palabras: decreta, resuelve, certifica, informa, hace saber, acuerda, ordena, ¿no? Entonces, la junta directiva de la organización, luego de los hechos ocurridos en tal fecha, y entonces empieza a exponer los motivos. Y esa es la parte emotiva. Cuando empieza a dar toda la caracterización, lo que estudiaron conforme a las disposiciones locales, es decir, a las disposiciones de la compañía, luego de haber seguido los determinados procedimientos, y tráquete, al final está la parte resolutiva, que es la más importante, que es donde dice a qué uno queda sujeto, a qué queda condenado, a qué queda, digamos, como en obligatoriedad de cumplir, ¿sí? Esto es utilizado como con tinte jurídico, pero también puede estar dentro del ámbito empresarial cuando le tiene que quedar clara a la gente qué fue lo que pasó, ¿sí? Entonces, de acuerdo a tales situaciones, la organización toma las siguientes decisiones, y ahí viene la parte resolutiva. Entonces, informa, se ordena, hace saber, notifica, decreta. Después de todas esas palabras vienen los 2 puntos. Ahí vienen los puntos suspensivos. Ese signo de puntuación son 3 punticos nada más. No un montón como los que a mí me encanta poner, que a mí me encantaba poner muchos puntos. Son solamente 3. Entonces, se usa cuando los puntos suspensivos reemplazan el sentido de la frase. Pero para que reemplacen el sentido de la frase, tiene que haber una conciencia de que quien va a leer tiene la misma información que yo tengo. Ese es el caso de los refranes. No te arriesgues a los peligros porque tanto va el cántaro al agua, 3 puntos suspensivos. ¿Qué sigue ahí? No había escuchado ese dicho. ¿Y hasta que se rompe? Claro. ¿Hasta que se rompe? Tanto va el cántaro al agua hasta que por fin se rompe. Sí, exactamente, exactamente. Entonces tiene que haber un conocimiento de parte del lector o de parte de las personas que van a tener acceso al documento, que sepan específicamente a qué es a lo que me voy a referir. Sirven también para reforzar psicológicamente el sentido de las expresiones. Y entonces dice, ejemplo, ya veré lo que hago contigo, 3 puntos suspensivos, y tú tendrás que arrepentirte. Entonces es una frase sumamente amenazante, y pues eso puede ser en distintas instancias, ¿no? En el caso de una infidelidad, en el caso de una desobediencia, en el caso de algún daño, y tú tendrás que arrepentirte. Calculen lo que es eso. Ahí en la mitad puede pasar lo que a ustedes se les corra por la cabeza. Cualquier infinidad de situaciones, pero es un refuerzo psicológico. Si yo dejo solamente ya veré lo que hago contigo, coma, y tú tendrás que arrepentirte, ahí no hay refuerzo psicológico. Ahí lo que se le está diciendo al lector es, en esos 3 puntos suspensivos, échele motola a la situación y piense en las implicaciones que tuvo esto. Si uno se acerca a un jefe y uno llegó en estado de alicoramiento, por ejemplo, a trabajar, y el jefe no lo bota a uno de una y le dice, ya veré lo que hago contigo, 3 puntos suspensivos, y tú tendrás que arrepentirte, me va a echar, me va a sancionar, ¿qué va a hacer conmigo? ¿Sí ven el refuerzo psicológico que hay ahí en los 3 puntos? Sí, señora. Bueno, muy bien. Se usan también para indicar número indefinido que sugiere que el texto original desapareció o fue imposible reconstruirlo. Entonces, a veces hay muchas sugerencias de cosas que quedaron escritas en documentos que se perdieron con el tiempo, que se alcanza a ver apenas un pedazo de la carta que Bolívar le escribió a Manuelita, y entonces uno simplemente transcribe lo que hay allí. Aparte que va entrecomillado, no se alcanza a leer el resto del texto, pero para mí era importante dejarlo en mi texto.
y entonces dejo los 3 puntos suspensivos. ¿Qué le sugiere al lector? Que definitivamente hay una información que no se conoce, que forma parte de la historia, pero que no se encuentra en la evidencia. ¿Sí? Entonces, después de puntos suspensivos, se escribe iniciando párrafo con minúscula. No va mayúscula. Después del punto va mayúscula, pero después de los 3 puntos suspensivos no se inicia con mayúscula, sino con minúscula. Luego viene nuestro tema punto y coma, que también es importante tenerlo en cuenta. Dice, para separar frases dentro de un párrafo indicando grupos. El menaje local lo componen 2 puntos. Mesas y sillas, punto y coma, manteles y servilletas, punto y coma, cubiertos y cristales. Casi nadie encuentra para qué se usa el punto suspensivo, el punto y coma. No, o sea, pues si ya existen las comas, ¿para qué punto y coma? No. Lo que hace el punto y coma es agrupación de elementos similares, de condiciones similares, de estados emocionales similares, de elementos similares, y se separan porque aquí, por ejemplo, no podría poner punto seguido. Mesas y sillas, punto seguido. Manteles y servilletas, punto seguido. No, porque manteles y servilletas, ¿qué? Cubiertos y cristales. No, estoy haciendo referencia a que el menaje local tiene toda esa cantidad de artículos. Entonces no puedo dejarle a los puntos la separación. Ahí sí no se utilizaría por puntos, porque el punto me cambia a mí la temática. Entonces si planteo manteles y servilletas, punto seguido, ahí qué, pero qué, las manteles y servilletas qué, tienen un costo adicional, los manteles y servilletas no existen, los cubiertos y los cristales qué. Entonces en ese orden de ideas, ahí sí hay una utilización de punto y coma para no hacer con comas, porque por ejemplo, mesas, coma, sillas, coma, manteles, coma, servilletas, coma, cubiertos, coma, cristales, punto. No sería ideal escribir de esa manera. Ahí sería específicamente agrupar por familias y separar con punto y coma. ¿Quedó claro el tema del puntico y la coma? Sí, profe. Sí, señora. Bueno, muy bien. Ahora vienen los paréntesis. Los paréntesis se usan para encerrar palabras o expresiones explicativas que se incorporan abruptamente en la oración. Entonces dice, hace algunos años, la obtención de materias primas era fácil, nuestros productos salían a buen precio para el consumidor. Lo que hay en la mitad entre paréntesis es una información complementaria, que si yo no la escribiera y no hiciera la aclaración mediante paréntesis, me daría lo mismo dejarla o no dejarla. Voy a leerla sin lo que hay dentro del contenido del paréntesis. Hace algunos años nuestros productos salían a buen precio para el consumidor. Ahí estoy dando la información completa. Pero lo que a mí me hace ampliar el sentido de la información es lo que hay entre paréntesis. Además, la obtención de materias primas era fácil. Ya hay muchas trabas, hay muchos impuestos, hay muchos aranceles, hay muchas cosas. Entonces, eso simplemente me está añadiendo información. Esa es una utilización del paréntesis dentro, digamos, del texto. Para encerrar el criterio del autor o del escritor, eso también puede ser muy útil porque de manera crítica el autor está proponiendo, digamos, estados de ánimo o sus opiniones, el por qué y el para qué, dentro del texto y aclara que es su opinión y lo deja entre paréntesis, ¿no? Entonces, ¿cuál se podría llegar a ser un ejemplo de esto? Alguien que me diera un ejemplo. Profe, por ejemplo, cuando hay una abreviatura y queremos decir el significado de esa abreviatura, ¿no? Sí, también se usa así, pero para encerrar el criterio del escritor o autor, es a lo que me estoy refiriendo. Entonces, podríamos construir un texto así a la ligera.
hoy no estoy muy creativa, que digamos, sugiéranme una temática para poder pensar en la redacción. Si crees que el entrenamiento es caro, imagínate el costo de la ignorancia. Y entre paréntesis, el autor, Ray Kroc. ¿Eso puede ser? Sí, pero si Ray Kroc tiene alguna idea particular acerca de ese aspecto que estás planteando, ¿sí? Entonces, podría ser... digamos que soy crítico de cocina. A mi juicio, los participantes en el evento de pastelería tienen un gran nivel, coma, los productos ofrecidos durante la muestra, abro paréntesis, aunque no son de mi gusto los postres y pasteles, cierro paréntesis, son de gran calidad. Entonces, en ese paréntesis yo puedo exponer una idea. Eso no es relevante, pero sé más cosas del escritor o del autor cuando esa información va entre paréntesis. Ahí lo que estoy diciendo es que estoy formando parte de un evento de gastronomía donde hay un concurso o hay una muestra de pasteles y pues me pareció que tenían gran calidad, aunque mi vena o mi fortaleza no están en los pasteles, ¿no? Bueno, es una de las utilizaciones del paréntesis. Se utilizan también para encerrar los puntos suspensivos. ¿Y cuándo dijimos que usábamos los puntos suspensivos? Cuando dejábamos al lector la interpretación de los hechos, ¿cierto? Cuando todo el mundo conocía específicamente en qué terminaba la frase, ¿sí? Al que madruga... Dios le ayuda. Dios le ayuda. Exactamente. Entonces, al que madruga, abro paréntesis, 3 punticos, cierro paréntesis. Todo el mundo sabe que lo que sigue es Dios le ayuda. Crea o no crea que Dios le ayuda, pero así es el dicho. Entonces, todo el mundo lo conoce. ¿Cuándo se utiliza también el paréntesis? Cuando estamos enumerando 1, 2, 3. De hecho, viene por defecto también en los ordenadores y tienen la utilización de la enumeración con punto o con paréntesis. Nunca el paréntesis está antecedido de signo de puntuación alguno. O sea que en este punto de acá, aquí ven mi cursor, aquí no habría, para encerrar puntos suspensivos, coma, abro paréntesis, 3 puntos suspensivos. No, no iría nada acá. Siempre va ligado al texto y no hay ningún signo de puntuación que le anteceda al paréntesis. Estoy en clase. Guión mayor. Estoy en clase. ¿Quién quiere entrar a la clase? Uy, Héctor, lo llamaron a trabajar. Profe, qué pena, no me quedó claro el último ítem de paréntesis. ¿Me lo podría explicar un poquito mejor? Es que la verdad no lo entendí. Que cuando vas a enumerar utilizas el paréntesis, ¿sí? De lo que estoy hablando es que dice la norma, cuando yo inscribo un paréntesis, nunca antes de paréntesis va un signo de puntuación. Ni un punto, ni una coma, ni un punto y coma, ni unos 2 puntos, nada. ¿Ya? Sí, señora, gracias. Ok, listo, muy bien. El guión mayor hace partición de palabras. Entonces dice, para sustituir el paréntesis, por ejemplo, las personas que lo esperaban, y ahí nuevamente viene la interpretación del autor, guión mayor, eran como unas 20, guión mayor, empezaron a protestar. Si quito la opinión del autor, que eran como unas 20, o sea, esto es información complementaria. El sentido de la frase no se altera. Las personas que lo esperaban empezaron a protestar. Eso es totalmente claro. Aquí lo que está haciendo el guión mayor es sustituir el paréntesis
en una construcción de frase, o sea que puedo utilizar guión mayor o puedo utilizar paréntesis para encerrar o agrupar la opinión del autor. Para indicar enumeración sin uso de dígitos, entonces dice, los cuadernos son rayados, cuadriculados, ferrocarril. Eso está claro, ¿cierto? Siempre ustedes usan eso. Muy bien, las comillas. Para frases de autoría diferente al escritor. Entonces, cuando quiero resaltar lo que otro dijo y que lo dijo de manera textual y lo tomo de manera textual, ahí hay una diferencia entre tomar la idea de lo que el personaje dijo a que yo cite textualmente lo que el personaje dijo. Cuando hago una referencia puedo explicar y no necesito entrecomillar, pero si estoy citando textualmente lo que dijo, sí debo dejarlo entre comillas. ¿Correcto? Cuando utilizo también las comillas, cuando hago referencia en mi texto a lugares que todo el mundo conoce, ¿sí? El Palacio de los Deportes. Entonces, digamos que el distrito va a invertir un dinero importante en el mantenimiento de los recintos para eventos más grandes de la ciudad. Dentro de ellos, 2 puntos. La arena Movistar, y va entre comillas, coma, el Palacio de los Deportes, entrecomillado, y la Plaza de Toros, la Santa María. En ese caso, la Plaza de Toros, la Santa María, no entrecomillaría todo, sino el nombre de la Santa María, porque ese es el que es conocido. Ese es el nombre del lugar, la Santa María. El estadio, por ejemplo, cuando hablo del estadio, ¿cómo se llama el estadio? El Campín. Nemesio Camacho el Campín. Exactamente, Nemesio Camacho el Campín. Pero el estadio no se llama el Estadio Nemesio Camacho el Campín, sino Nemesio Camacho el Campín. ¿Qué va entrecomillado? Nemesio Camacho el Campín. El nombre como tal. El nombre como tal. Entonces, ahí se utilizan también las comillas. Es importante tenerlas en cuenta. Y digamos para finalizar en el día de hoy el tema de la coma. La coma es un signo que separa la frase con sentido dentro de una oración. Le sirve al lector para respirar, le sirve para darle ritmo a la lectura. Es una cuestión de estilo. Y entonces, perdón, traigo mi libro, se me olvidó traerlo. Un segundo, por favor. Bueno, muy bien. Entonces vamos a una demostración práctica sobre el uso funcional de la coma. Dice indudablemente, la coma es el signo que, bien empleado, más comprensión y soltura le imprime a un escrito. Comprobémoslo. Leyendo a continuación un párrafo en que adrede se ha suprimido el uso de la coma, se nos ocurre la metáfora de ir corrigiendo algunas de nuestras tortuosas y curvadas carreteras andinas desprovistas de señalización, en que el conductor del vehículo se ve forzado a cada vuelta que le sorprende a modificar la marcha con desacostumbrados virajes y súbitos frenazos. Entonces, se está refiriendo al ritmo del siguiente texto. Voy a leerles, abro comillas. Angie, por favor, el micrófono porque lo que voy a leer es un poco complejo. Entonces, va sin comas el texto. Abro comillas. Rufina, señalándome el camino, subió con admirable destreza la escalera formada de un solo tronco de guayacán mosqueado y aún me ofreció la mano entre la risueña y respetuosa cuando ya iba yo a pasar el pavimento de la choza hecho de tablas picadas de pambil negras y brillantes por el uso. Punto.
ella con las tenazas de pasa esmeradamente atadas a la parte posterior de la cabeza que no carecía de cierto garbo natural, con follado de pancho azul y camisa blanca, todo muy limpio, y candongas de higas azules y gargantilla de lo mismo aumentada con escuditos y cabalongas, me pareció graciosamente original después de haber dejado por tanto tiempo de ver mujeres de esa especie. Y lo dejativo de su voz, cuya gracia consiste en gentes de la raza, en elevar el tono en la sílaba acentuada de la palabra final de cada frase, y lo movible de su talle y sus sonrisas esquivas, me recordaba a Remigia en la noche de sus bodas. Viviano, padre de la núbil negra, que era un boga de poco más de 50 años, inutilizado ya por el reumatismo, resultó del oficio, salió a recibirme el sombrero de la mano y apoyado en un grueso bastón de chonta, vestía calzones de bayeta amarilla y camisa de listadas azules, cuyas faldas llevaba por fuera. ¿Entendieron algo? Uy, no, profe. No. Como enredado. Es muy poco lo que se logra entender. Como enredado, claro. Esto es un paraje del libro de la María de Jorge Isaacs. No tiene comas, por lo tanto vamos a ver realmente cuál es el uso de la coma. Y voy a leer lo mismo, pero con comas. Rufina, señalándome el camino, subió con admirable destreza la escalera, formada de un solo tronco de guayacán mosqueado, y aún me ofreció la mano entre risueña y respetuosa, cuando ya iba yo a pisar el pavimento de la choza, hecho de tablas picadas de pambil, negras y brillantes por el uso. Ella, con las trenzas de pasa, esmeradamente atadas a la parte posterior de la cabeza, que no carecía de cierto garbo natural, con follado de pancho azul y camisa blanca, todo muy limpio, y candongas de higas azules y gargantillas de lo mismo, aumentada con escuditos y cabalongas. Me pareció graciosamente original, después de haber dejado por tanto tiempo de ver mujeres de esa especie. Y lo dejativo de su voz, cuya gracia consiste en gentes de la raza, en elevar el tono de la sílaba acentuada en la palabra final de cada frase, y lo movible de su talle y su sonrisa esquiva, me recordaba a Remigia en la noche de sus bodas. Viviano, padre de la núbil negra, que era un boga de poco más de 50 años, inutilizado ya por el reumatismo, resultado del oficio, salió a recibirme, el sombrero en la mano y apoyado en un grueso bastón de chonta. Vestía calzones de bayeta amarilla y camisa de listas azules, cuyas faldas llevaba por fuera. Ahí encuentra uno que puede darle ritmo a la lectura y que definitivamente la coma es absolutamente necesaria para poder entender. Esto es descriptivo y narrativo. ¿Y por qué es descriptivo y narrativo? Porque además nos está pintando cómo es el vestuario, nos está pintando cómo era Viviano, nos está contando cómo eran las trenzas, nos está contando cómo era Remigia, nos está contando muchas cosas y nos las está describiendo. Entonces, ¿encontraron la riqueza de la coma? Sí, señora. Te da Sí, más señora. sentido como el texto. Sí, claro, le da sentido total. Y cuando uno lee, pues yo obviamente como no encuentro comas, pues me toca seguir derecho. Y no hay una entonación que yo le pueda dar o mental o digamos en mi condición de oralidad para darle sentido al texto. Entonces es absolutamente necesario, cumple la función de respirar al leer, le da ritmo, es una cuestión digamos como de estilo dentro de eso. ¿Qué hora nos acompaña? Necesariamente tengo que abandonarlos. Sí, tengo que abandonarlos para que puedan llegar oportunamente a su siguiente clase. Entonces dejamos para mañana los signos de exclamación o de admiración. Entonces espero que hayan aprovechado todo el contenido. Entre otras, nosotros tendríamos su evaluación mañana, ¿no? Sí, señora. ¿Sí? Se cayó la señal. No le escucho bien. No, Profe, ¿qué fue lo que dijo? Que mañana
Que todos sacamos 5. Profe, se quedó congelada. Que todos sacaron 5. ¡Yupi! Eso sí lo escuchamos. Ahora sí escuché. Comentarios con las notas que sacaron. Sí, que muy bien. No, muy bien. Entonces, nada, la dinámica para mañana es que yo tengo un listado de preguntas y yo les digo, bueno, entonces tengo en ese listado de la 1 a la 65. Entonces, Lisette, un número. Y entonces en ese número, pues hay una pregunta. Más o menos esa va a ser la dinámica de mañana. Bueno. Pero no se afanen, aquí lo importante es aprender y las notas no interesan. Eso, las notas, digamos, son el resultado de, pero no debería ser una preocupación. Es una consecuencia, sí, pero aquí no vinimos a perder ni a nada de eso, vinimos a aprender. Entonces, ¿Cómo hace la dinámica, profe? Qué pena. Tengo un listado de preguntas y ustedes eligen el número y yo les formulo la pregunta. La X, no mentira. Ok, profe. Bueno, ok. Entonces, que descansen, que tengan una buena clase, procuren hacer una agua de panelita con jengibre ahorita en el cambio de la clase y ya, les deseo una linda noche. Gracias, profesora. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Buenas noches, profe. Hasta luego, gracias, chao. No, profe, Dios la bendiga. Amén.